¿Qué tal amigos y amigas de Antofagasta Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión nos encontramos en compañía de Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de Aseguradoras de Fondos de Pensiones. Aquí le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Fernando? Hola Iván, ¿cómo estás? Muy bien, pues en cierta forma contento de poder tenerte acá para quizás aclarar muchas dudas y poder debatir en torno a uno de los temas que ha ocupado la agenda informativa de todos los medios a nivel nacional. Se realizó en un medio local, en un medio de prensa local, en horas de la mañana, un encuentro en el cual me imagino tuviste la oportunidad de compartir con muchas personas y agrupaciones que estaban tanto a favor como también en contra del actual sistema de aseguradora de fondos de pensiones. ¿Cuál es la evaluación que realizas de este primer encuentro con la comunidad antofagastina en este año respecto de esta temática? Sí, bueno, te agradezco la invitación, Iván. Este es un tema de relevancia nacional hoy día. Y la verdad es que el ambiente en el cual se dio la conversación hoy día fue bastante abierto. Fue un ambiente en donde cada uno pudo poner distintos puntos de vista y sobre todo conversar y tratar de entender cómo podemos ayudar a las personas y a los trabajadores de Chile a construir mejores pensiones. Y en ese marco la conversación fue bastante interesante. La verdad que una de las cosas que a uno le llama la atención hoy día en todo este debate es que hay una gran necesidad de las personas de distintas edades de poder tener más información. Este es un tema que nos interesa a todos, tiene que ver con nuestro futuro y por lo tanto en esa línea tenemos que hacer un esfuerzo grande de poder conversar mucho más con distintos actores sociales, con el gobierno, con el sector privado, porque acá todos tienen un espacio en el cual compartir. Desde esa perspectiva se ha hablado de distintas fórmulas para poder resolver o atender a los distintos puntos de vista que justamente la misma comunidad ha hecho saber durante el último año. ¿Hasta qué punto estarían dispuestos ustedes a ceder, por decirlo de alguna manera, para poder ajustarse a las exigencias de la comunidad? A nosotros lo que hemos dicho y lo volvemos a mantener hoy día es que nosotros estamos llanos y estamos dispuestos a buscar y a velar por un acuerdo nacional. En ese sentido, ahora nosotros sabemos que la decisión no la vamos a tomar nosotros, sino que la tiene que tomar la ciudadanía, ¿no es cierto?, y el poder político respecto de esto. Pero en ese sentido nosotros estamos dispuestos a colaborar, creemos que aquí no hay temas que hay que vetar ex ante, ni tampoco actores que uno tiene que vetar. Entonces, desde esa perspectiva, las administradoras de fondos de pensión estamos disponibles para poder conversar y poder revisar distintas temáticas. Una de esas temáticas, por ejemplo, es la que se ha planteado incluso a través de la Comisión Bravo, donde se han planteado tres alternativas, una de ellas de coexistencia, pero otra derechamente, que hasta el momento es la que tiene menos apoyo, habla derechamente de sacar a las AFPs del mapa y volver a un tipo de sistema como el que conocíamos antiguamente como el seguro social. ¿Qué pasaría en ese escenario? ¿Cómo toman ustedes si ese escenario llegase a hacerse realidad? A ver, la Comisión Bravo fue muy clara respecto de ese escenario. Ese es un escenario que solamente un comisionado votó de todos los que habían. Totalmente de acuerdo, por lo tanto, pero ¿qué harían ustedes si se da ese escenario? O sea, nosotros no podríamos hacer mucho en un escenario así. Lo que pasa es que eso sería un retroceso muy grande como país. Cuando uno mira hoy día la discusión de pensiones, no solo en Chile, este es un problema que existe en Holanda, que existe en Dinamarca, que existe en Perú, que existe en Brasil. Si uno mira hoy día los pasos que están tomando los diferentes países respecto de esto, es justamente dejar atrás los sistemas de reparto, porque hoy día esos sistemas no tienen sustentabilidad en el tiempo. Yo puedo resolver el problema hoy día de pensiones, pero el problema de las pensiones no es un problema de la generación de hoy día, es un problema de los adultos mayores de hoy, de nosotros como trabajadores, pero también de mis hijos y de los futuros nietos que uno puede tener. Entonces, el sistema de pensiones hay que mirarlo en la sostenibilidad a largo plazo. Y la propuesta que hay de respecto de volver un sistema de reparto para nuestro país es inviable y implicaría tener un gasto fiscal extremadamente más grande, sería más grande que lo que gastamos hoy día como país en educación y salud. Pero sí podríamos tener la alternativa, por ejemplo, de que el empleador también se hiciera parte, de alguna u otra forma, de asegurar también la pensión de sus propios trabajadores, cosa que en estos momentos no ocurre. Y vuelvo a una de las preguntas iniciales. ¿Hasta qué punto también se puede hacer, hasta qué punto se puede readecuar el sistema de administradoras de fondos de pensiones si es que sigue su curso para poder resolver problemáticas tan grandes como, por ejemplo, personas que perciben 80.000, 90.000 o 100.000 pesos de pensión? ¿Existiría o estarían de acuerdo con aplicar una medida como esa? 100%. O sea, nosotros lo dijimos en su momento, lo vuelvo a repetir ahora, nosotros creemos que nosotros necesitamos un incremento en ese 10% que contribuimos,
que aportamos a nuestro ahorro hoy día no alcanza porque estamos viviendo más años y por lo tanto tiene que haber un aumento. Y los trabajadores de nuestro país y el Estado está haciendo actualmente un esfuerzo, pero los empleadores efectivamente no contribuyen en ese sistema de ahorro, contribuyen a través del seguro de invalidez y sobrevivencia, que es un porcentaje, pero no para construir pensión. Entonces, una de las cosas que uno aprende mirando otros sistemas es que en la gran mayoría de los países los trabajadores también se hacen parte de la pensión de sus trabajadores. Y nosotros creemos que eso tiene que pasar en nuestro país, por eso que nosotros estamos de acuerdo frente a un aumento de cotización y que ese incremento de cotización sea por parte de los empleadores. Eso es parte quizá un poco de la autocrítica que deben hacerse las AFPs respecto a un sistema en el cual muchos han reconocido había muy poca información, no se incentivaba tampoco a los mismos usuarios a adquirir mayor información, no se les daban los mejores consejos tampoco. ¿Cuál es el mea culpa que se hace a estas alturas después de todas estas críticas con respecto a un sistema que para muchos es fallido o por lo menos deficiente? Sí, a ver, cuando uno mira las evaluaciones que hay respecto al sistema chileno internacional, etcétera, nunca hablan de un sistema fallido. Es un sistema que, por cierto, requiere mejoras. Es un sistema que se quedó anclado en sus parámetros a periodos de los 80. O sea, hoy día el sistema cambió. Si uno mira hoy, por ejemplo, Antofagasta hace 15 años atrás y uno tratara de proyectar lo que es hoy día, probablemente uno no habría imaginado lo que es esta ciudad hoy día. Entonces, en el tema de pensiones pasa un tema similar. Ahora, es cierto lo que tú dices, las administradoras de fondos de pensión tenemos hoy día que hacer un esfuerzo muy grande porque efectivamente dejamos de hacerlo un tiempo respecto de cómo nos acercamos a nuestros cotizantes, cómo conversamos con ellos, cómo los ayudamos a construir una mejor pensión y cómo de alguna manera somos socios en este construir pensión. Y eso es un rol que tenemos que cumplir, que tenemos que hacernos cargo, tenemos que buscar la manera en que los cotizantes participen también respecto a estos temas y tenemos que avanzar en temáticas respecto a transparencia también. Y en eso estamos trabajando, más allá de si es que va a haber o no va a haber proyecto de ley, nosotros tenemos un compromiso real con mejorar las pensiones de los chilenos y en ese sentido vamos a trabajar. Y qué bueno que hablaste del tema de la transparencia, porque justamente una de las cosas que más se le critica al sistema son las altas ganancias anuales que tiene y que no se percibe justamente cómo estas ganancias finalmente llegan al bolsillo de los usuarios de las AFPs, cuyo dinero en el fondo es el que entra al mercado. ¿También se van a transparentar este tipo de procesos para que yo también como cotizante AFP pueda entender realmente qué estoy ganando y qué estoy perdiendo al momento de que mi dinero es administrado de esa manera? Ahora, eso hoy día es súper transparente. Lo que pasa es que puede que uno no lo comunique bien o no lo entienda bien, pero hoy día el trabajador pone el 10% de sus ahorros en el fondo de pensión. Esa plata es del trabajador, no es de las AFPs, no es del Estado. La plata es del trabajador. Y además de ese 10%, paga una comisión a la administradora de fondos de pensión que el trabajador elija. Y ahí yo pago un precio por comisión. Entonces, cuando uno habla de las utilidades de las AFPs, las utilidades de la AFP no están en el manejo, no están en ese 10%, están en el valor de la comisión. Y es ahí donde aparece la discusión respecto de qué tipos de utilidades son, etcétera. Pero la utilidad tiene que ver con eso. Por lo tanto, no es que haya al trabajador cuando pone su 10%, esa plata es de él y nadie se la toca. Incluso están en cuentas totalmente separadas. Entonces es importante también que los auditores, ¿no es cierto?, y que uno vaya entendiendo respecto de ese tipo de cosas. Claro, insisto con la pregunta, ¿por qué están en cuentas separadas y finalmente de todas maneras la comisión se me está cobrando a mí? Están en cuentas separadas por una razón súper lógica, Iván, y tiene que ver con que yo tengo que resguardar los fondos de los trabajadores. Por lo tanto, si le pasa algo a alguna administradora de fondos de pensión, por ejemplo, que pueda quebrar o le pasa alguna situación, los fondos de los trabajadores no se ven afectados. Entonces, es un resguardo a los fondos de los trabajadores que las cuentas estén totalmente separadas. Esa es la manera bajo la cual se hace este sistema y yo creo que es una de las fortalezas que tiene nuestro sistema respecto de ese tema. Ahora uno podría discutir, yendo un poco a tu pregunta y hacia dónde yo entiendo que estás yendo, si las comisiones son altas o bajas. Y uno podría decir, uno está pagando un precio alto o bajo por el servicio, por la administración de fondos que estoy teniendo, ¿no es cierto? Y uno podría hacer esa conversación. Y por eso las administradoras de fondos cobran una comisión distinta y compiten, ¿no es cierto?, por quien obtiene mejor rentabilidad, por el precio que cobran y por la calidad de los servicios. ¿Estarían de acuerdo con convivir con una AFP estatal o con un sistema de seguro social? Que es otra de las fórmulas que también está relativamente bien evaluada por la Comisión Bravo, que sería un sistema mixto. A ver, el sistema nuestro es un sistema mixto hoy día. Y esto es dicho por distintos actores, no es porque lo diga yo.
Y es un sistema mixto porque es un sistema que tiene un pilar solidario y es un sistema que tiene un pilar contributivo, además del pilar voluntario. Entonces, efectivamente nosotros tenemos que contribuir más en el pilar contributivo y el Estado debería tener un rol mayor en nuestro pilar solidario. Porque esas pensiones de 90.000 pesos, 100.000 pesos, son pensiones de pilar solidario. Pensiones que tenemos que cuestionarnos como país si estamos entregando buenas pensiones o no. Entonces, el caso de la AFP estatal propiamente tal, nosotros no tenemos ningún problema que ingresen nuevos actores en el sistema. Es más, la competencia es bienvenida. Ahora, pasan dos cosas respecto de esto. La primera es que cualquier ingreso de un actor, estatal o no estatal, tiene que competir bajo las mismas reglas del juego que están sometidas las administradoras, porque las administradoras hoy día todas sus decisiones las llevan a cabo porque están reguladas. Entonces el nivel de regulación tendría que ser para todos igual. Y lo segundo que yo creo que hay que cuestionarse hoy día en este debate de mejores pensiones es si efectivamente una AFP estatal va a entregar mejores pensiones. Y uno podría pensar de por qué una AFP estatal va a entregar mejores pensiones que una AFP no estatal. Entonces, en esa línea uno podría cuestionarse. Ahora, yo entiendo que hay personas que prefieren tener sus fondos resguardados en administradores públicos que en administradores privados, y eso es válido respecto a las personas. Pero para el debate de pensiones, la creación de una AFP estatal, la verdad es que en el impacto de pensiones va a ser muy, muy bajo. ¿Cuáles son las medidas concretas que se podrían aplicar, por ejemplo, en el corto plazo para resolver algunas de las problemáticas que hemos conversado y que están constantemente también entre las críticas y las quejas que levantan agrupaciones como No Más AFP, por ejemplo? ¿Qué medidas se pueden aplicar en el corto plazo para poder mejorar la situación de muchos chilenos y chilenas que, ya sea por el pilar solidario, por la gestión de la AFP, no están recibiendo pensiones dignas? A ver, voy a separar tratar de explicar en un par de temas esto. Lo primero tiene que ver con que hoy día hay una demanda respecto de, por ejemplo, que haya participación de los afiliados en decisiones o niveles de transparencia. Entonces, si tú miras, algunas AFP en los últimos meses han llamado a una cuenta pública, otros van a crear un comité de afiliados, se han hecho cargo respecto de las temáticas de transparencia. Tenemos que seguir avanzando en esa línea, por cierto. Ahora, la discusión de fondo es cómo subimos las pensiones. Y la verdad es que si nosotros aumentamos la tasa de cotización, ¿ya? Y por ejemplo cambiáramos la edad de jubilación o hiciéramos ciertos cambios paramétricos y ajustes, las pensiones subirían, pero no subirían hoy día, se demorarían un tiempo. Entonces nosotros tenemos además un problema como país, cómo resolvemos, cómo subimos las pensiones hoy. Y para subir las pensiones hoy hay que poder financiarlas y la pregunta es de dónde sacamos la plata. Y ahí prácticamente uno podría decir el Estado tiene un rol. O lo que hablamos del mismo aporte que tendría que hacer el empleador. Claro, pero el aporte que hace el empleador lo va a hacer a la cotización del trabajador, por lo tanto se va a demorar tiempo. Pero ¿qué hacemos con los pensionados que hoy están recibiendo bajas pensiones? Yo creo que ahí hay un rol del Estado que tiene que cumplir y que tenemos que ver cómo nos hacemos cargo como país respecto de eso. Aunque las bajas pensiones de hoy son reflejo quizás de las políticas que se aplicaron sobre todo en los años 80 y 90 que están incidiendo en este momento. Las bajas pensiones de hoy tienen muchos temas. Hay un tema de expectativas respecto a lo que yo quería tener o que voy a tener. La verdad es que lo que ha pasado es que las personas, una mujer, por ejemplo, en promedio trabaja 15 años y una vez que jubila va a vivir por 30 años. Entonces, los cambios que han habido en longevidad, que como estamos viviendo más años, la verdad es que ese 10% hoy día se hizo poco. Entonces, nosotros tenemos que ir cambiando y haciendo ciertos ajustes. Pero de nuevo, te reitero, esos son espacios en los cuales hacia adelante tenemos que ir haciendo. Estos cambios paramétricos del sistema, nosotros los debiéramos haber hecho hace bastante tiempo atrás, y no hoy día. Quizás sería un modelo imitar lo que ocurre con las Fuerzas Armadas, que se adhieren a otro tipo de sistema en el cual tienen pensiones vitalicias que son bastante altas. Ahí sí funciona el sistema. ¿Por qué no funciona en la AFP un sistema similar? Yo creo que tú pones un excelente ejemplo. Justamente en el sistema de las Fuerzas Armadas, que es un sistema de reparto, es donde hemos visto escándalos últimamente respecto a las pensiones, en donde los incentivos que existen a poder inflar el último salario y tener personas que se jubilan con pensiones de 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, cuando sus salarios eran de 1 millón de pesos, 2 millones, y eso le pone un estrés a la clase media contribuyente y un estrés muy grande al fisco. O sea, si hay algo que no tenemos que imitar, es justamente el modelo de las Fuerzas Armadas. Por último, Fernando, muchos dicen que aquí lo que se está intentando es salvar un negocio multimillonario. ¿Cómo responden a ese tipo de críticas? Yo estoy trabajando desde la Asociación de FP y las administradoras estamos trabajando no para defender un negocio, estamos trabajando porque queremos mejorar las pensiones de los chilenos.
Fernando, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, Iván. Y bueno, por supuesto que nos encontraremos, imagino, en el futuro, porque este es un tema Ningún que va a problema. calar por muchísimo tiempo. Feliz. Muchas gracias. Que estén muy Muchas bien. Gracias. Llegamos al final de esta entrevista. Amigos y amigas de Antofagasta Televisión, nos encontramos en una próxima oportunidad, como siempre, con interesantes invitados. Hasta pronto.